Desde 1871, nuestro estimado Karl Menger, padre de la Escuela Austríaca de Economía, ¿sí?, modeló lo que Hayek posteriormente iba a modelar como los triángulos de Hayek, ¿sí? Este triángulo lo que hace es, en este modelo macroeconómico que Garrison modela, una sustitución, ¿sí?, de la función de producción. Ahora, esto es bien interesante porque este triángulo que ahorita estoy dibujando, en este cateto, vamos a trabajar este ángulo, y en referencia a este ángulo voy a referirme a los catetos. El cateto adyacente, que es este del tiempo, significa dos cosas: tiempo de maduración de los bienes y además estadios de producción, ¿sí? Y en este cateto opuesto lo que estamos dibujando es el nivel de consumo de una sociedad, ¿sí? Y esta tasa de interés es la tasa que Mises llamó tasa de interés originaria o temporal, ¿sí? Y es la que va a regular cuánto consumimos por decisiones personales, que se convierte en una tasa de interés intersubjetiva, ¿sí? Y cuánto ahorramos o cuánto invertimos en bienes de capital, ¿sí? Posteriormente en este modelo vamos a tener nuestra frontera de posibilidades, ¿sí? Esta frontera de posibilidades es una frontera de posibilidades convencional, y tenemos en este eje Y tenemos consumo y en este eje X tenemos inversión. Lo importante e interesante de este modelo es de que pone el consumo y la inversión como un trade-off. Es decir, no es como el modelo keynesiano, que se puede aumentar consumo y eso provoca un aumento en inversión. Recordemos que en el modelo keynesiano, digamos, la función de producción o la función de producción es una subfunción, digamos, de la función o de la demanda agregada y de consumo. Entonces, este modelo, digamos, lo que me va a decir es de que dependiendo de la tasa de interés intertemporal que tengo graficada acá como ángulo alfa, ¿sí?, tasa de interés originaria, vamos a determinar nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de inversión. Y entonces va a cortar en un punto único a la frontera de posibilidades, ¿sí? Y eso va a determinar, digamos, en el tercer mercado, que es nuestro mercado de crédito, ¿sí? Nuestro mercado de crédito, nuestra tasa de interés de mercado, ¿sí? Digamos que caso exactamente, y aquí tenemos una tasa de interés natural originaria, aunque esta ya es de mercado, que es igual a la tasa que tengo aquí en este triángulo, ¿sí? Y aquí tenemos inversión es igual a ahorro, ¿sí? Y lo importante en este modelo es de que aparte nos permite desagregar los estadios de producción, sus mercados laborales. Y aquí vamos a tener dos mercados laborales donde vamos a tener la oferta de empleo y la demanda de empleo a un salario real, y vamos a tener oferta y demanda de empleo a un salario real, ¿sí? Y estos dos mercados, digamos, son una referencia directa a los estadios de producción, ¿sí? Entonces, este modelo más o menos se comporta de la siguiente forma: siempre y cuando los cambios sucedan por preferencias intertemporales de las personas, se va a mover en este sentido, ¿sí? Se va a mover en este sentido, afectando todos y cada uno de los mercados. Y si es por intervención estatal, va a partir, digamos, de manipulación monetaria, que es usualmente lo que más intervienen los gobiernos, o fiscal, ¿sí?, haciendo invertida el modelo. Digamos, una forma para crecer en este modelo es, o la única forma para crecer en este modelo es un trade-off entre consumo e inversión. Y entonces, por ejemplo, para crecer a largo plazo, por una decisión intersubjetiva de las personas, se reduce el consumo, se aumenta la inversión tal como lo estoy dibujando. En la frontera de posibilidades tenemos un corte en un punto diferente, ¿sí?, qué es lo que va a hacer, o qué es lo que va a referir, digamos, a un nivel de inversión más grande. Pero fíjense que es interesante que es compensado por una disposición de las personas a ahorrar, ¿sí?, mucho más grande, que es ejemplificado en el modelo por esta nueva tasa de interés, ya no alfa sino beta, ¿sí?, que representa una preferencia temporal hacia el futuro y no hacia el presente. ¿Eso qué va a significar, digamos, en este modelo? Va a significar que vamos a tener un tercer estadio de producción en bienes de orden superior o bienes de capital que antes no teníamos. Como ya explica Karl Menger en, recuerdo el capítulo 1, capítulo 2 de sus principios de economía política, la única forma de explicar el creciente bienestar de los países desarrollados no es únicamente, como decía Adam Smith, por división del trabajo, sino también, y eso es bien importante, o mejor dicho, es lo importante, por un proceso de capitalización, es decir, por un proceso que tenemos y que llamamos, digamos, de ahorro
y de preferencias intertemporales, que nos va a llevar a preferir, nos va a llevar a preferir mayor consumo futuro que mayor consumo presente. Bueno, yo creo que esto es lo básico del modelo, sí, que nos da estas ventajas que no nos permite, por ejemplo, un modelo keynesiano y que tampoco, en cierta medida, tampoco un modelo neoclásico. Bueno, ahora pasemos, digamos, a explicar el ciclo económico. Supongamos un país como Guatemala, y para hacerlo simple vamos a graficar únicamente dos estadios de producción en nuestro triángulo, ¿sí? Y tenemos aquí nuestra tasa de interés alfa originaria, digamos, y aquí tenemos el nivel de consumo, y aquí tenemos el tiempo o estadios de producción, tiempo y estadios de producción, ¿sí? Y tenemos dos estadios de producción, los bienes de primer orden, digamos, aquí es uno, y aquí orden superior, ¿sí? Son los bienes de consumo, como diría Menger, ¿sí? Y después tenemos nuestra frontera de posibilidades de este lado, ¿sí? Y que está más o menos cortado acá, que me va a determinar mi mercado de crédito, ¿sí? En este punto. Y aquí tenemos oferta y aquí tenemos demanda. Y aquí tenemos nuestra tasa de interés, que en este caso esta tasa de interés es igual a esta tasa de interés, ¿sí? Que es una preferencia temporal intersubjetiva, porque no representa únicamente la de un sujeto, sino la de todos los sujetos de la economía como resultado del proceso de cooperación social. Bueno, y vamos a tener dos estadios de producción. Tenemos, sí es cierto, dos mercados laborales. Tenemos oferta laboral, tenemos demanda laboral y tenemos nivel de salarios reales, ¿sí? Y aquí vamos a tener nuestro segundo estadio de producción, ¿sí? Nuestro segundo estadio de producción, que representa el mercado laboral, segundo estadio de producción, igual, ¿verdad? El mercado tiende al equilibrio, no está totalmente en equilibrio, pero tiende al equilibrio, y tenemos aquí el nivel de trabajo que se está comprando y vendiendo, ¿sí? Entonces, podría ser cualquier gobierno, digamos, de los que conocemos en Latinoamérica, que se le ocurre manipular de alguna u otra forma la masa monetaria a través del dinero de alto poder, por ejemplo, ¿sí? Podría ser una de las posibilidades, ¿sí? Y entonces va a tratar de estimular la economía, como dicen ellos, ¿sí? A través de un crecimiento en la masa monetaria. Entonces vamos a tener una baja artificial, ¿sí? En la tasa de interés. Por cierto, en Guatemala últimamente veo bastante liquidez. Yo trabajo en un banco y hay bastante liquidez, las tasas tienden a la baja. Culpa del banquero central, de nadie más, ¿sí? Tenemos esta baja en la tasa de interés, digamos, que lo que va a provocar es un corte en la curva de demanda, ¿sí? En este nivel, que está la cantidad demandada de ahorro, pero el ahorro real, digamos, el ahorro que no está manipulado por este que estoy subrayando ahorita, el ahorro que no está manipulado por la oferta monetaria, el ahorro real es este, vamos a ponerlo como savings. Y entonces tenemos un gap, ¿sí? Entre el ahorro real y el dinero que está llenado, que se está llenando básicamente con un cambio en la base monetaria, que después pasa por el sistema bancario y se convierte en masa monetaria, ¿sí? Entonces ahora tenemos algo bien interesante, que antes se cortaba la frontera de posibilidades solo en un punto, ahora se demanda recursos de inversión a este nivel, pero se ofertan recursos solo a este nivel. Es decir, si reducimos ahorros, que estamos demandando más consumo. Y entonces tenemos algo muy interesante, ¿sí? Que podríamos llenar este punto única y exclusivamente con una frontera de posibilidades más grande, ¿sí? Más grande de lo que realmente tenemos. Por supuesto que esto es imposible, imposible, dado los recursos y la riqueza acumulada en la sociedad, el nivel de capitalización de la sociedad. Y entonces lo que tenemos es una distorsión. Tenemos un nivel de consumo de este lado, que representaría el nivel de la riqueza de la sociedad, un triángulo de este tipo, y un nivel de demanda de inversión más o menos a este nivel, ¿sí? Que representaría un triángulo más o menos de este tipo, ¿sí? Y esto es lo que se llama la distorsión del mercado por la manipulación monetaria en el sistema financiero, en el sistema nacional, ¿sí? Y entonces tendríamos si se dan cuenta, un triángulo imaginario que no existe, que se está financiando con el consumo del ahorro y de la riqueza hasta ese momento, ¿sí? Que está financiando un incremento en consumo de este nivel y un incremento en la inversión de este nivel.
Esto que estoy graficando ahora, esto que estoy subrayando, es lo que se conoce como malas inversiones o sobreinversiones. Saqueo que no va a ser rentable porque no está sustentado por un aumento en riqueza o preferencia temporal en la sociedad. Este nivel de consumo y, como les decía, este nivel de inversión, ¿sí?, son la distorsión del mercado. ¿Qué pasa en el mercado laboral? En el mercado laboral lo que vamos a tener, lo vamos a dibujar por otro lado. Vamos a poner acá, ¿sí? Aparece un nuevo mercado laboral, ¿sí? Que es, digamos, por ejemplo, si antes teníamos solo distribución y consumo, ahora vamos a tener producción, ¿sí? Ya no estamos solo importando, sino estamos produciendo nacionalmente algunas cosas, digamos. Eh, Aparece, perdón, aquí no es tasa de interés, sino es salario real, salario real. ¿Sí? Aparece este nuevo mercado, ¿sí? Y entonces es lógico, ¿verdad? Digamos que en el boom la gente esté contenta porque aparece un nuevo mercado laboral, hay gente que está empleada que antes no se demandaba. ¿Y qué pasa en los mercados laborales existentes? Como hay un incremento en el consumo, se incrementa la demanda laboral, ¿sí?, de la gente que trabaja en los mercados de retail, con una subsecuente aumento en los salarios, igualmente en el mercado de distribución, ¿sí?, porque hay un crecimiento en consumo, ¿sí? Y entonces en el boom, si se dan cuenta, hay mayor nivel de salarios, hay mayor consumo, hay mayor inversión, lo cual en el modelo es imposible porque si queremos crecer a largo plazo lo que tenemos que hacer es ahorrar, ¿sí? No es como el modelo keynesiano que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí la única forma de hacerlo al mismo tiempo es un tiempo de ahorro y posteriormente del tiempo de ahorro vamos a tener entonces un crecimiento largo como el triángulo que estoy dibujando acá, como el que se dibujó acá, pero real, ya no imaginario como el que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa en el subsiguiente periodo? En el subsiguiente periodo lo que tenemos es de que vamos a pagar la factura de lo que estamos haciendo. Este consumo de capital que les dibujé acá, ¿sí?, este gap, sí, se tiene que pagar. ¿Cómo se paga? Con una reducción en la frontera de posibilidades. Somos más pobres y por lo tanto entonces ya no vamos a tener triángulos imaginarios, sino el real es uno más pequeño, ¿sí? Entonces con ese triángulo más pequeño, digamos, que esa es la crisis económica, ¿verdad?, vamos a tener, digamos, un nivel diferente de economía, ¿sí?, donde vamos a tener, ¿sí?, estoy dibujando el nuevo nivel de la economía, un mercado mucho más pequeño. Sí, vamos a asumir, digamos, de que la tasa de interés vuelve hacia su nivel original, ya no distorsionado por la manipulación de la masa monetaria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mercado laboral desaparece porque se están liquidando todas estas sobre y mal inversiones y esta parte de aquí, digamos, de producción es el costo de lo que les decía aquí, que es el consumo de capital, ¿sí? Y por supuesto que también se reduce el nivel de consumo porque la sociedad ahora es más pobre. Entonces, ¿qué pasa con los mercados laborales? Como les decía, desaparece este primero, ¿sí?, desaparece, y lo que tenemos, digamos, es de que aquí vamos a tener probablemente una reducción severa, perdón, debería ser hasta acá, una reducción severa, ¿sí?, en los mercados laborales, ¿sí?, que eso nos va a llevar a qué cosa, a una reducción en los salarios, pero que no es únicamente por la caída en la demanda, sino también por algo muy importante que no estamos viendo, que es la expansión en la oferta monetaria. En la oferta monetaria, pero en la oferta laboral. ¿Por qué en la oferta laboral? Porque la gente sabe que es más pobre porque ha consumido capital y ahora tiene más disposición a trabajar. Los dos efectos, como les decía, van a llevar a una reducción en los salarios, ¿sí? Una reducción en los salarios y tenemos entonces una economía totalmente más pequeña de lo que teníamos antes, y eso explica por qué los booms a través de manipulación de la masa monetaria no son buenos. Terminamos siendo permanentemente más pobres.